Ahí vamos. Bueno, vamos a empezar a explicar el trabajo práctico número 4 de geografía con el que vamos a cerrar el primer cuatrimestre. Este trabajo es el primer trabajo puramente geográfico, porque se acuerdan que el 1, 2 y 3 era también de geografía, pero por los temas que veíamos parecía un tema muy relacionado con historia. Esto es geografía pura, porque vamos a ver algo que vimos el año pasado, pero lo vimos a nivel continental, o sea, vimos qué pasaba en el continente americano. Ahora vamos a ver lo mismo, pero a nivel Argentina. Vamos a ver cómo se construyen los ambientes y vamos a ver la relación que tienen los ambientes con la sociedad. Y vamos a distinguir la diferencia que hay entre ambiente y naturaleza, porque una vez piensa y dice, wow, los ambientes son la flora y la fauna y tiene que ver con la temperatura, con la humedad, con las formas de relieve, y en realidad ambiente no es eso. Si yo hablo de temperatura, humedad, el tipo de flora, el tipo de fauna, o sea, qué animales viven, qué tipo de plantas están en ese espacio geográfico, estoy hablando de la naturaleza. ¿Cuándo la naturaleza se convierte en ambiente? Cuando interviene el ser humano. Un espacio natural se transforma en ambiente en relación con el ser humano. El ser humano lo transforma en un ambiente en el cual el ser humano habita. Y el ambiente puede estar más o menos intervenido por el ser humano. El ser humano siempre interviene en los ambientes, históricamente. El año pasado habíamos visto los mayas, aztecas e incas en historia y vimos como, por ejemplo, los aztecas construían chinampas, que eran esas islas artificiales, y ahí hacían agricultura, porque no tenían demasiado espacio. Ahí está el ambiente intervenido. O como el imperio inca cultivaba en terrazas de cultivo que habían hecho en las laderas de las montañas. Eso es un ambiente intervenido. O como el ser humano, una vez que se asienta en un territorio, en un espacio físico, trata de buscar, por ejemplo, que tenga acceso al agua y va a construir casas. Y al principio las construía talando los árboles. Entonces, ahí estamos hablando de ambientes. Vamos a mirar un poquito el cuadro que dice ambiente. Dice que hay relaciones sociales entre las personas, los sistemas ecológicos, a través de las tecnologías. A ver, tecnología es desde el hacha que yo uso para cortar el árbol hasta las máquinas que uso para sembrar. Todo eso es tecnología. Después habla de el modo de uso de los recursos naturales, el modo de uso del espacio y cómo modificamos el medio ambiente cambiando nuestras condiciones de vida. También el año pasado habíamos visto que los recursos naturales adquieren un valor distinto de acuerdo a la época histórica que el ser humano está viviendo, y el ser humano le dio valor a diferentes tipos de recursos naturales. Durante algún tiempo, mucho tiempo, el ser humano buscaba oro porque le daba mucho valor al oro, en algunas culturas porque los usaban como ornamento, en otras culturas porque los usaban para otro tipo de uso. En otro momento de la historia el ser humano no le daba valor al petróleo, que pensaba que era algo que salía de la naturaleza inservible, hasta que le descubrieron un uso para, por ejemplo, fabricar el combustible. Entonces, para poder entender qué relación tiene el ser humano con el ambiente, tenemos que ver las características que tiene ese ambiente. Y una de las características son las formas de relieve, que también las vimos el año pasado de manera continental. Ahora las vamos a ver de manera local argentina. Recuerden que nosotros sabemos que todas las formas de relieve que vemos de manera exterior, las montañas, los valles, los altiplanos, todo esto que vemos
de manera exterior, también se replica exactamente igual, pero ahí voy. Listo, admití Alma. Buen día, Almita. Buen día, profe. Todo esto se repite debajo del agua. Si yo sé que hay una montaña arriba, abajo también va a haber una montaña. Inclusive, acuérdense que habíamos hablado que, por ejemplo, los volcanes, que son esas montañas que tienen la abertura por la cual sale la lava, también las tenemos debajo del agua. Y habíamos dicho que esos volcanes que forman, o sea, que a veces, en algunos casos, son volcanes que están activos y en otros casos no están activos, esos volcanes, cuando entran en erupción debajo del agua, forman islas. O sea que, por ejemplo, de una semana para la otra, si un volcán hace erupción, en el medio del océano puede aparecer una isla donde no estaba y tiene origen volcánico. Un ejemplo claro de esto son las islas que hay en el Océano Pacífico, las islas de Hawái. Pero hay muchas islas que se forman de esa manera. ¿Hasta ahora me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo se forma el relieve y cómo fue cambiando el relieve. Esto el año pasado también lo vimos, y acuérdense que la Tierra tiene una especie de cáscara, o sea, tiene un montón de capas. La capa exterior podemos hacer de cuenta que es una cáscara, y esa cáscara no es una cáscara uniforme. ¿Por qué? Porque está formado por placas tectónicas. ¿Se acuerdan de las placas tectónicas? Sí. Bien, entonces si nosotros pensamos en la Tierra como una esfera que está recubierta por una capa y esa capa a su vez no está completamente unida, sino que tiene separaciones a lo largo de todo el mundo, esas placas están en constante movimiento que nosotros no nos damos cuenta. O sea, a ver, la cordillera de los Andes, que la tenemos pegada en nuestro país, sigue creciendo. Todos los años crece milímetros, milímetros y milímetros, porque es una de las últimas formaciones geológicas en el continente americano. Y como sigue creciendo, no sé, en 1000 años, si seguimos acá en el mundo y siguen estudiando geografía, los picos más altos no van a ser de 6000 metros como son ahora, sino pueden llegar a ser de 7000 metros, porque todavía la cordillera de los Andes está creciendo en altura, porque es una formación geológica nueva, porque las formaciones geológicas tardan miles, miles y miles de años en modificarse. Entonces, volvamos a las formas de relieve. Nosotros decimos que hay factores endógenos y exógenos que los modifican. ¿Qué son los factores endógenos? Los factores internos, factores de adentro de la Tierra que van a modificar el relieve. Entonces, cuando hablamos de factores internos, ahí entran en juego las placas tectónicas. Y habíamos dicho que las placas tectónicas se mueven permanentemente. Y esas placas tectónicas tienen un movimiento que puede ser pegarse, juntarse y ir una para arriba y una para abajo, separarse. ¿Se acuerdan de eso? O sea, las placas están así, pero pueden quedarse así, pueden separarse, pueden juntarse y ir una para arriba y una para abajo, y todo eso va a dar formación a diferentes tipos de relieve. Si la placa tectónica está pegada y de repente una se junta con la otra, puede llegar a formar una montaña. ¿Me entienden? Sí. Bueno, entonces dice, por un lado existen los factores endógenos que se vinculan con la dinámica de las placas tectónicas y que son responsables del plegamiento, ascenso, descenso y la ruptura de la corteza terrestre. Por otro lado, intervienen factores externos o llamados exógenos, que colaboran a la formación, el modelado del relieve a través del desgaste, el transporte de materiales por la acción del agua y el viento. Entonces, si yo hablo de factores exógenos, son factores de afuera. Y habíamos visto
que básicamente el agua modifica relieve de muchas maneras. El agua modifica relieve a través de, por ejemplo, acá está la foto del mar. Cuando el mar choca permanentemente con la costa, va modelando la costa. También si este mar estuviera en el polo sur o en el polo norte, acá habría hielo, y los hielos también modifican el relieve en contacto con la costa. También hay una modificación del agua cuando llueve. Uno dice, ¿qué hace una gotita de agua? Una gota de agua durante miles de años modifica el relieve. Otra cosa que modifica el relieve es el viento. Dice, el viento modifica y desgasta a la tierra. Por ejemplo, nosotros hablamos recién de la cordillera de los Andes, es nueva y es súper alta. Si vamos al mapa, esperen que voy a ir al mapa. Esperen un cachito. Vamos a ir al mapa de Argentina. Acá está la cordillera de los Andes, que es súper nueva y la vemos en marrón oscura. Acuérdense qué significan los colores. Marrón oscuro es mucha altitud, cuanto más clarito es menos altitud, y cuando yo voy a la parte verde siempre estoy hablando de llanura, y cuando es amarilla estoy hablando de mesetas. Estas mesetas que están al este significa que en algún momento pudieron llegar a ser montañas y que el desgaste del viento las fue haciendo más bajitas. ¿Eso lo entienden? Sí. Bien, seguimos. Sí. Bueno, y acá después el texto habla sobre que tenemos en la Argentina, como somos un país que tiene varios tipos de clima, porque tenemos súper frío en el sur, tenemos clima templado en el medio del país y clima cálido subtropical en el norte, y tenemos una zona montañosa hacia el oeste y una zona de llanura hacia el este, tenemos un montón de formas de relieve. Entonces quiere decir que tenemos mucha cantidad y mucha variedad de formas de relieve en el territorio argentino. Las tenemos todas porque tenemos llanuras en el este, tenemos toda la cordillera de los Andes que va de norte a sur en el oeste, y también tenemos mesetas en el sur patagónico argentino. Entonces, acá nos hablan de que tenemos todas las formas de relieve en nuestro mismo territorio. Después, el texto sigue y nos habla de otras formaciones que son los valles y las quebradas, que son los espacios geográficos que están entre medio de dos montañas o entre medio de una cadena montañosa. ¿Estamos? Y acá tenemos el mapa de relieve. Esperen que lo voy a achicar un poquito a ver si lo podemos ver completo. Es lo que yo les decía acá. Tenemos grandes extensiones de llanura, tenemos la cordillera, acá tenemos mesetas en Argentina. Después nos hablan de espacios que el año pasado no vimos, que son nuestras islas. Y vamos a ver en el caso de las Islas Malvinas, y también vamos a ver unas islas que son bastante chiquititas y que están cerca de lo que es el Río de la Plata. Y en el Río de la Plata vamos a ver que tenemos la división política con Uruguay. Parte del Río de la Plata es uruguayo y parte del Río de la Plata es argentino. Y una de las actividades está relacionada con averiguar de dónde salen estas islas y de qué país son. Entonces, vamos a ir a las actividades. Dice, es fácil este trabajo y es cortito, porque recuerden que tenemos solamente 2 clases para resolverlo. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las placas tectónicas, a la formación del relieve? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? ¿O se lo acuerdan un poquito del año pasado o no se acordaban nada? No, me acuerdo.
Bien, bien, bien. El tema de las placas tectónicas es fascinante, porque pensar que estamos todo el tiempo flotando en un espacio que puede cambiar, uno dice, no, esto pasa en las películas de ciencia ficción. Hoy en día hay muchos, pero muchos volcanes en erupción. El otro día pasaron en el noticiero un video que mostraban en Islandia. ¿Se acuerdan que Islandia está, Islandia está bien al norte, es un país en donde hace mucho, mucho frío y hay un volcán en erupción y la gente se fue a sacar fotos muy cerquita de la lava, porque bueno, le llama la atención y la lava estaba bajando de manera muy lenta. Pero a veces puede pasar que un volcán en erupción haga erupción tan rápidamente que la población no tenga tiempo de huir y pase como pasó en la ciudad de Pompeya en la época del Imperio Romano, que mucha gente la lava la impactó y estaba comiendo en su casa y quedó como una especie de estatua. Eso lo habíamos hablado el año pasado, ¿se acuerdan? Que si, le dije, bueno, busquen imágenes de cómo la gente quedó así, hecha piedra, mientras estaba comiendo o mientras estaba durmiendo. Hay una foto de un matrimonio durmiendo que son piedra, pero en realidad abajo de esa piedra estaban las personas que estaban durmiendo mientras el volcán Vesubio hacía erupción. Y además, las placas tectónicas son las que nos producen los sismos. Y acuérdense que los sismos se producen en espacios geográficos donde dos placas chocan. Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos la placa sudamericana, que está geográficamente está cercano a Chile y a la Argentina, que se junta con la placa de Nazca. Entonces se juntan y hay mucho movimiento sísmico. Bueno, eso. Ahora vamos a ver en realidad la pregunta 1 es leer atentamente la información, o sea, no hay nada que hacer. La 2, ¿qué entendemos por ambiente? ¿Ambiente es sinónimo de naturaleza? Sí, no y por qué. Recién lo hablamos. ¿Ambiente y naturaleza son sinónimos? No. ¿Por qué? Porque la mente es cuando interviene el hombre. Fabuloso, fabuloso. No hay que poner mucho más que eso. O sea, nosotros sí podemos poner, entendemos que el ambiente son todas las condiciones naturales de flora, de fauna, de temperatura, de humedad en un territorio determinado. Eso es la naturaleza. En cambio, si yo hablo de ambiente, hablo de ese espacio con la intervención del hombre. Y con obviamente con las modificaciones que le haga el hombre a partir del uso del espacio. Nada más que eso. ¿Estamos? Sí. Fabuloso. Aparte es simple, es sencillo, lo vimos el año pasado. Hasta que yo creo que esta pregunta, si la buscan y también la tienen contestada en algún trabajo del año pasado. Me parece que seguramente hicimos la misma pregunta, pero a nivel América. Dice, explique con sus palabras qué son los factores endógenos y los factores exógenos de modificación de los relieves. Lo pueden explicar con sus palabras, pero también pueden ir acá. A ver, yo sé que lo entienden, así que no me preocupa que agarren acá y pongan. Los factores endógenos son aquellos que modifican la Tierra desde el interior y está relacionado con los movimientos de las placas tectónicas. Punto. Los movimientos exógenos son los factores exógenos están relacionados con todos los factores que modifican el relieve desde el exterior, como el agua, o sea, la acción del agua o el viento que desgasta las formas de relieve. ¿Estamos? No hay mucho más que poner que eso. ¿Está? Sí. Bueno, acá miren que el texto dice, lo podemos agregar,
Y dice, mira, a estos fenómenos de origen natural se suman las actividades humanas que a través de acciones desarrolladas durante largos periodos de tiempo o bien con el uso intensivo de la tecnología modifican el paisaje geológico, es decir, las estructuras de relieve formadas naturalmente. ¿A qué se refiere? Se refiere que, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es, hay una selva. Yo lo que hago con la selva es podar permanentemente la selva para hacer plantación. Entonces, si la selva tenía un clima subtropical con mucha lluvia, si yo elimino toda la vegetación de ahí, va a cambiar el tipo de clima. Acuérdense que también el año pasado habíamos hablado de que el ser humano modifica el clima de algunos espacios. Por ejemplo, ya les dije, si hay un espacio de bosque y corto talo todos los árboles y yo no vuelvo a replantar o eso que era un bosque, en algún momento deja de ser bosque y se transforma, por ejemplo, en un paisaje llano y en un paisaje que puede ser sabana o puede llegar a ser desierto si yo no hago nada, porque lo que evita que un espacio geográfico sea un desierto frío o cálido es la existencia de vegetación. Si yo elimino la vegetación, puedo llegar a convertir un espacio que antes era muy fértil en un desierto. Entonces, si yo quiero agregar en la pregunta de factores externos, puedo poner, además del agua y del viento, puedo poner que la actividad humana también modifica el relieve a lo largo de mucho tiempo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vamos a la otra pregunta. ¿Vieron qué fácil que es este trabajo? Les voy a decir un secreto. Nos turnamos con las profes de geografía para hacer trabajos a veces, ¿no? Porque yo ahora hice el trabajo de historia, lo hice yo, y hice el trabajo de geografía de segundo, pero el de tercero lo hizo otra profe. Yo creo que le hubiera agregado una preguntita más, me parece que es muy cortito. Así que les tocó la profe que hizo un poco más fácil el trabajo, me parece a mí. Yo cuando le dije, yo le hubiera agregado, yo le hubiera hecho, no sé, 10 preguntitas, no 6. Bueno, dale. A ver, dice, hasta acá llegamos, expliquen con sus palabras, ya está. 4. ¿Por qué se puede afirmar que nuestro país tiene una gran diversidad de relieves? Den ejemplos de los relieves que pueden encontrar utilizando los puntos cardinales. Por ejemplo, al oeste se encuentran, y acuérdense que y eso lo tenemos que hacer más allá de la lectura. Miren que acá, fíjense, esperen, acá tenemos el texto que dice todas las formas de relieve en un mismo territorio. Entonces de acá yo lo que puedo hacer es agarrar con un papelito y poner y leer y fijarme qué formas de relieve se nombran en este texto hasta que termine. Acá termina el texto, ¿ven? Entonces yo puedo anotar qué tipo de relieve hay acá en la Argentina, pero más allá de eso yo me fijo acá en el mapa. Esperen que lo voy a achicar un poquito más, así puedo ver el mapa completo. Entonces yo, viendo el mapa completo, voy a fijarme los tipos de relieve. Acuérdense que tenemos todos los tipos de relieve, porque tenemos montañas altas, ¿en dónde? ¿Dónde está geográficamente ubicada la cadena montañosa? ¿En qué parte geográfica? ¿Cómo se llama esto? ¿Al este, oeste? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Este o oeste? Oeste. Oeste. Si no se acuerdan, a ver, está en el mapa acá, no está acá, pero bueno, acuérdense, nosotros en el este tenemos las llanuras y en el oeste están la cordillera de los Andes. ¿Estamos? Entonces, cuando yo voy a hacer esta respuesta, tengo que poner que al oeste están las grandes cadenas montañosas, que en el este tenemos todas las llanuras. Tenemos la llanura chaqueña y la llanura pampeana, si las podemos nombrar.
Y tenemos al sur, nuestro sur, tenemos las mesetas. ¿Estamos? Sí. ¿Por qué no ponemos este o este en mesetas? Porque fíjense que las mesetas abarcan gran parte del territorio. No están solamente en el oeste o en el este. Si bien en el este hay acá en la costa una llanura, las llanuras acá son bastante más altas. Acuérdense que si pasamos los 500 metros de altura, estamos hablando de mesetas. Toda esta zona del sur se llama meseta patagónica, porque la mayoría de los territorios tienen más de 500 metros de altura. Bueno, ¿en qué estábamos? En ya esta. Después dice 5. Observen las dos imágenes y señalen qué aspectos permiten diferenciar el valle de la quebrada. Entonces, para hacer esto, más allá de mirar, vamos a leer el texto que dice valles y quebradas. Dice, en las regiones montañosas de Argentina tienen lugar también otras formas de relieve como los valles y las quebradas. Los valles son terrenos llanos entre las montañas o sierras. En estos valles, donde se ubican las personas y con el tiempo han formado pueblos y grandes ciudades, cuando estos valles son muy angostos y están encerrados entre las laderas de las montañas, se denominan quebradas. A diferencia de los valles, las quebradas son utilizadas como vías de circulación y establecen allí pequeños poblados. ¿Entienden? A ver, esperen a ver si encuentro un... Acá lo vamos a poner más grande. Esperen. Acá voy a agrandar. Si yo hablo de valle, se tiene que imaginar una montaña, una cadena montañosa y otra cadena montañosa con una gran cantidad de kilómetros de espacio plano, de planicie. ¿Me entienden? Les voy a dar un ejemplo. ¿Alguno conoce Córdoba? ¿Conoce, por ejemplo, las sierras grandes y las sierras chicas de Córdoba? ¿Alguno fue de vacaciones a Córdoba alguna vez? No. ¿No? ¿Ninguno de ustedes fue a Córdoba? No, profe. Bueno, en Córdoba hay dos cadenas montañosas importantes en el centro de Córdoba. Una se llaman Sierras Grandes y otra se llaman Sierras Chicas. O sea, imagínense como si fueran dos paredes separadas por una gran cantidad de kilómetros. Entonces, cuando yo hablo de valle, significa que hay dos cadenas montañosas. No sé si se me ve en la cámara, ¿se me ve? Imaginen que estos son dos cadenas montañosas. Sí, profe. En el medio hay una gran cantidad de kilómetros y un poblado, pero estoy en el medio de dos cadenas montañosas. Lo que pasa que yo, digamos, como soy una persona chiquita, una persona pequeña, yo no pienso, o sea, las veo lejos a las dos montañas, pero digo, bueno, no pienso así como en la gran cantidad de kilómetros que hay de... Hola Adriana, ¿cómo te va? No pienso en la gran cantidad de kilómetros que hay de llanura. Ahora bien, y esto en la Argentina, ¿dónde se da? Se da, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Yo en la provincia de Córdoba encuentro mucha cantidad de valles, porque está rodeada, a ver si lo puedo encontrar en el mapa. Esperen, lo que pasa es que el mapa es chiquito y no se ve. Pero miren, acá está San Luis y Córdoba, se ve chiquitito. Pero si yo pudiera ver acá, esta, de lo que me tengo, tiene acá otra sierra. Entonces acá está lleno de valles. En cambio, en la parte del norte, que hay menos separación entre una montaña y la otra, voy a encontrar una quebrada. El espacio geográfico es más chiquito. A ver si se ve acá. Miren, esto estoy segura que es Córdoba y esto estoy segura que es Salta, primero porque estas son sierras, son más bajas y estas son montañas. Entonces, el espacio que hay entre una montaña y la otra es más pequeño
que el espacio que hay acá. ¿Cómo van a hacer para ayudarse y hacer esta las 5? Más allá de las imágenes, van a ir al texto y van a poner las diferencias que hay entre un valle y una quebrada. ¿Estamos? Sí, profe. Pero más o menos entendieron que la diferencia hay es que yo puedo encontrar, si yo hiciera un dibujo, hago como hacían cuando eran chicos, una montaña pegada al lado de la otra. Y si yo voy a dibujar un valle, tengo que dibujar una montaña, dibujo llanura y otra montaña. ¿Estamos? Y hay algo de acá que no está en el... ¿Cómo se llama? En el trabajo, que son el altiplano. Que el altiplano es un espacio llano a mucha altura. ¿Eso lo vimos el año pasado? No me acuerdo si lo vimos. Esperen que quiero ver si puedo, a ver si quiero activar una pizarra. A ver si yo activo una pizarra, ¿se ve? A ver, esperen. Porque nunca hice esto de activar pizarra. Activar la opción de compartir mediante enlace. ¿Por qué dice 3 personas nada más? No sé. No. Porque les quería hacer un dibujo, pero no me animo. Todavía nunca usé la pizarra. Pero a lo mejor les pueda, yo me animo más a hacer esto. Altiplano, valle, quebrada, dibujo. Porque si las quiero dibujar yo, si me falta el pizarrón y no le puedo y no les puedo dibujar lo que yo acá. A ver si encuentro acá el dibujito que les quiero mostrar. Yo se los quería hacer en pizarrón, pero no puedo hacer. Fíjense acá. Quebrada de Humahuaca, altiplano andina. Lo que les quería mostrar. A ver si acá se ve. A ver acá si se ve. Estoy buscando un mapita para que lo puedan ver. La diferencia entre una cosa y otra. No es lo que yo les quiero dibujar. Bueno, no importa, no vamos a perder tiempo en esto ahora. Vamos a seguir con el trabajo práctico. Igual se entendió, profe. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, me quedo tranquila entonces. Después dice, esto ya dice, busquen información sobre las islas del Atlántico Sur. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus características físico-naturales? ¿Qué actividades se realizan allí? Esto tiene que ver con el tema de las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. Vamos a hacer primero la B, porque tengo abierta una página para mostrarles esto, porque es más difícil la B que la A. Se dice, observen los mapas de avances del delta del Paraná entre 1810 y 2010. Identifiquen 3 cambios que se produjeron por el avance del delta del Paraná. Averigüen a qué país pertenecen las islas Timoteo Domínguez, Juncal y Juncalito. Miren, acá, ¿saben cuál es el delta del Paraná? Por empezar, esperen que acá habría algo que... Vamos a buscar esto que sí, lo vamos a hacer ahora. Esperen. Delta del Paraná. Imágenes. Acá se ve más clarito. Esperen que voy a ir acá. Ahí está, ¿lo ven? Este mapa me gusta porque es grande. ¿Lo ven? Sí. ¿Se ubican geográficamente? ¿Ven que acá está la provincia de Entre Ríos? Esta es la provincia de Buenos Aires. Y este es el delta del Paraná. Y acá está la República Oriental del Uruguay.
Fíjense, acá hay imágenes de delta. ¿Alguna vez fueron al Tigre o a pasear al puerto de frutos? Sí, ¿Nadie pero fue? son- Bueno, el Tigre, y acá hay otra imagen que no sé si se ve porque está muy de costado. Esperen, qué lento que está. Evolución del delta del Paraná, cambios geomorfológicos. Miren qué interesante esta página. La evolución del delta del Paraná, cambios geomorfológicos recientes, 1775-2015. Acá a lo mejor pueden ver más claro el tema de qué es un delta. Un delta es una forma de cómo la costa se relaciona con el río. Y cuando está formado por muchas islitas, hablamos de delta. En historia ustedes vieron, en primer año vieron a los egipcios. ¿Vieron Egipto en primer año? No, me parece que no. En primer año no vieron nada, chicos. Bueno, Egipto también termina el río Nilo, que es el río que, digamos, que le dio vida a Egipto, termina en forma de delta, y es como el bracito del río que termina en un montón de hilitos. Sería, estos hilitos que se ven son la cantidad de islitas. Entonces, cuando la desembocación, la desembocadura de un río puede terminar de diferentes maneras. Una de las maneras en la que desemboca un río se llama delta. En el caso nuestro del río de la Plata, tenemos el delta del río Paraná y el río Uruguay, que termina acá y en un montón de islitas. ¿Estamos? Acá en esta página habla de cómo fue modificándose el delta del río Paraná. Entonces dice, identifiquen 3 cambios que se produjeron por el avance del delta del Paraná. A ver, si miramos este mapa, lo voy a poner lo más grande que pueda. Este era el delta en 1800 y este es el delta del Paraná en 2010. ¿Qué cambios se ven? ¿Qué cambios ven ustedes? Lo amarillo... Desembocadura en el río. Sí, pero fíjense acá y acá. Esto acá está vacío, miren, ¿ven? Y acá hay tierra, ¿ven? Ahora, ¿qué significa eso? Que geomorfológicamente cambió, porque donde antes, miren, en 1800 no había nada, o sea, acá, y fíjense acá la cantidad de islitas nuevas que salieron, ¿ven? Miren, ¿ven? Acá no están. Entonces, lo que tengo que hacer yo para poder pensar en la pregunta B es fijarme bien que acá no había ninguna isla y acá hay un montón de, digamos, de territorio, de tierra que fue avanzando a lo largo del tiempo y se fue haciendo cada vez más grande el delta. ¿O ustedes no ven lo mismo? Sí, profe. Básicamente es eso, cómo el delta avanzó y se fueron ampliando la cantidad de territorio, de tierra y el crecimiento de nuevas islas. Les voy a decir para que lo tengan. La pregunta A la vamos a hacer la clase que viene. ¿Y quieren que hagamos la B y los ayude a redactar el tema de identificar los cambios que se produjeron por el avance del delta del Paraná? Hacemos la A y la B la clase que viene, pero escúchenme, lo que sí les voy a dar ya hecho, porque dicen que averigüen, les preguntan que averigüen a qué país pertenecen. Y miren, acá yo
se los busqué para que le puedan sacar una foto. Y la isla Timoteo Domínguez, ¿lo ven? ¿Pueden Sí. leer? ¿A quién pertenece? Argentina y Uruguay. Lean todo. Hay una que pertenece a Argentina, pero hay otra que pertenece a Uruguay. La que pregunta el texto, ¿a qué país pertenece? La que pregunta el texto, ¿a qué país pertenece? Fíjense. A Uruguay. Exactamente, porque la que nos quedamos nosotros es la Martín García. Fíjense que no sé si se llega a ver en el mapita, dice Isla Martín García, Argentina, Isla Timoteo Domínguez, Uruguay. Vamos a la isla Juncal. ¿A quién pertenece? Uruguay. Sí, señora. Y la que no busqué es la Juncalito. Pero en un cachito. Isla Juncalito. ¿Por qué está en otro está en otro idioma? Si está en la ciudad del Carmelo, el Carmelo es una ciudad en Uruguay. ¿A quién pertenece la isla Juncalito? A Uruguay. Sí, señora. O sea, que vamos a hacer un recapitular. La parte de averiguar a qué país pertenecen las islas, ya lo tienen. Lo que nos faltaría hacer para la clase que viene, que si quieren lo hacemos juntos, es hacer la A, busquen información sobre las islas del Atlántico Sur, cuáles son sus características físico-naturales, qué actividades se realizan allí, y tratar de armar un texto coherente para hablar sobre los cambios que se produjeron por el avance del Delta del Paraná. El resto lo tenemos todo hecho, porque no quiero hacerlo de manera apresurada y ya son -10 y quiero que lo hagamos bien y que les queden bien en el trabajo. Entonces, nos quedan pendientes la pregunta 6, porque lo único que hicimos básicamente es pensarla y esta parte que es averiguar a qué país pertenecen estas islas, que las 3 pertenecen a Uruguay. ¿Estamos? Sí, profe. Esperen un cachito que voy a retomar. Acá. Voy a sacar la pizarra que no la supe a usar. Voy a tomar lista, que estoy tomando. Ahí está, esperen un cachito, ahí va. Y voy a dejar de compartir pantalla y los voy a despedir hasta el miércoles que viene con el trabajo de historia. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Nos vemos el miércoles. Cualquier pregunta que no les haya quedado claro sobre geografía, que es muy fácil, me lo mandan por WhatsApp. Lindo fin de semana, los quiero mucho. Chau, chicos, Gracias, chau, profe. chau.